Hola, queridos seguidores. Hoy les traigo una historia, como cada día, que espero les guste y la escuchen. Cierren las cortinas, apaguen la luz. La historia está a punto de comenzar. La niebla, una presencia constante y espectral, se aferraba a las trajineras de Xochimilco como un sudario. Esa noche, sin embargo, era diferente. No era la típica neblina mañanera que se disipaba con el sol, sino una bruma densa y pegajosa que parecía emanar del mismo cieno del canal. Eduardo, un remero veterano con ojos que habían visto más de lo que la lógica permitía, sintió un escalofrío que no tenía que ver con la humedad. Había sido contratado para una expedición nocturna, algo inusual. Un grupo de jóvenes, ávidos de emociones fuertes y leyendas urbanas, quería explorar los canales después del anochecer, específicamente alrededor de la enigmática isla de las muñecas. Eduardo había aceptado a regañadientes. La paga era buena, pero el lugar tenía una reputación. A medida que se adentraban en el laberinto acuático, el silencio se volvía opresivo, roto solo por el suave chapoteo del remo de Eduardo y el ocasional croar de una rana. La risa nerviosa de los jóvenes se fue apagando, reemplazada por un murmullo inquieto. Fue entonces cuando lo escucharon por primera vez. Un cántico. Era un sonido etéreo, casi un lamento, que parecía surgir de las profundidades del agua. No era una melodía discernible, sino una mezcla de susurros, sollozos y gemidos, hilvanados en una armonía disonante que erizaba la piel. ¿Qué es eso, don Eduardo?, preguntó una de las jóvenes, su voz apenas un hilo. Eduardo mantuvo su mirada fija en el oscuro horizonte, sus manos firmes en el remo. Dicen que son las ánimas, señorita. Las almas de quienes se perdieron en estas aguas, buscando su camino de regreso. Los jóvenes se miraron, algunos con fascinación macabra, otros con un miedo incipiente. El cántico se intensificó, volviéndose más claro, más penetrante. Parecía rodear la trajinera, una voz aquí, otra allá, como si una multitud invisible los estuviera acechando. De repente, una de las muñecas de la isla de las muñecas, una antigua y descolorida con un solo ojo, pareció girar su cabeza hacia ellos. Los jóvenes soltaron un grito ahogado. Eduardo, sin embargo, apenas parpadeó. Ya había visto cosas peores. El cántico se transformó. Las voces individuales comenzaron a formar palabras, aunque distorsionadas, inteligibles solo en fragmentos. Ayuda, frío, nunca, regresar. Era el lamento de la desesperación, la súplica de aquellos que se habían perdido para siempre. Una ráfaga de viento helado barrió la trajinera, a pesar de que no había ni una brisa discernible momentos antes. Las velas votivas que los jóvenes habían encendido para protegerse parpadearon violentamente, amenazando con extinguirse. Uno de los jóvenes, el más escéptico de todos, se levantó tambaleándose. Esto es una tontería. Solo es el viento y la superstición. Apenas había terminado de hablar cuando una neblina aún más densa, casi tangible, se arremolinó a su alrededor. El cántico se elevó a un crescendo ensordecedor, llenando el aire con una cacofonía de sufrimiento. Y entonces, de la espesa bruma, surgieron figuras. No eran cuerpos completos, sino siluetas translúcidas, apenas perceptibles, que se movían entre los juncos y se deslizaban por la superficie del agua. Parecían sombras danzantes, con rostros indistintos y brazos extendidos, como si intentaran alcanzarlos. Los ojos de Eduardo, acostumbrados a la penumbra, pudieron distinguir la desolación y el anhelo en sus gestos etéreos. Los jóvenes, presas del pánico, gritaron. Uno de ellos intentó saltar al agua, pero sus amigos lo sujetaron. El hedor a humedad y descomposición se hizo insoportable. «Remen, don Eduardo. Remen», suplicó una de las chicas, con lágrimas corriendo por su rostro. Con una fuerza renovada, Eduardo hincó el remo en el agua, impulsando la trajinera con una velocidad sorprendente. Las figuras espectrales parecían retirarse ante su avance, pero el cántico la seguía, un coro fantasmal que se desvanecía lentamente a medida que se alejaban de la isla de las muñecas. No hablaron en el camino de regreso. Los jóvenes se acurrucaron, pálidos y temblorosos, con las miradas perdidas. Cuando finalmente llegaron al embarcadero,
La neblina comenzaba a disiparse, y los primeros tintes del amanecer tiñeron el cielo. Eduardo los ayudó a bajar, cobró su dinero sin decir una palabra, y observó cómo se alejaban a toda prisa, sin mirar atrás. Sabía que esa noche, el cántico de las almas perdidas en Xochimilco había grabado una verdad ineludible en sus corazones, que hay lugares donde el velo entre este mundo y el otro es tan delgado como la niebla, y que algunas almas, perdidas para siempre, nunca encuentran el silencio. Y a veces, solo a veces, sus lamentos pueden ser escuchados por aquellos que se atreven a escuchar. ¿Te gustó la historia? Déjame tu comentario y dime, ¿qué harías si escucharas esa risa en la oscuridad? Nos vemos en el siguiente relato aquí, en Luz y Sombra. Participa. Me ayudarás mucho. Ayúdenme a llegar a los 500 suscriptores. Compartan. Gracias.